Bienvenidos a mi podcast ¿Qué historia me estás contando?, que como podéis imaginar es de temática histórica. Hola amigos escuchantes, bienvenidos de nuevo a mi podcast, que espero que consideréis ya como vuestro. Después de unas semanas bastante atareadas, con otros temas que no vienen al caso, por fin publicamos el 6º capítulo. En esta ocasión vamos a navegar por los 7 mares. Estaremos en uno de los días más importantes de la historia moderna y finalizaremos repasando el peor conflicto vivido en España. ¿Qué os parece? No pinta mal, ¿verdad? Pues no perdamos tiempo y vayamos directos al relato. Bueno amigos, en esta ocasión no voy a ser nada original, ya que en estos últimos meses habéis escuchado y leído mucha información sobre el relato que os comentaré a continuación, debido a que este año se cumplen 200 años del inicio de una de las epopeyas más importantes realizadas por España, el primer viaje de circunnavegación del planeta. Bien, pues nos ponemos a ello. Antes de nada, y como siempre hacemos, os vamos a poner en la situación de ese momento. Desde el principio de los grandes viajes, tanto España como Portugal rivalizaban por el control de la economía europea, sobre todo por los productos que tras la caída de Constantinopla en manos turcas ya no llegaban con regularidad al continente, como eran las especias. Los portugueses pillaron la delantera con los viajes de Vasco de Gama. España lo intentó con los diversos viajes de Colón, que si bien sirvió para descubrir un nuevo continente y crear unas enormes expectativas, no consiguió el objetivo de llegar a las Molucas, o sea, a las islas de las especias. La firma del Tratado de Tordesillas hacia el año 1494 deja una línea imaginaria en el océano, dividiendo la tierra conocida entre las dos potencias. España controlaría el oeste, América y Canarias, mientras que Portugal se quedaría con la zona este, es decir, África y el Océano Índico, además de una parte de Brasil. Así pues, Portugal se quedaba con el control comercial de las especias, pero España seguía interesada en llegar por mar, aunque sin entrar en conflicto con nuestros vecinos. A todo esto aparece Fernando de Magallanes, marino portugués y con gran experiencia en el mar, ya que había pasado algunos años en el Océano Índico. Magallanes estaba seguro de tener una vía para llegar a esas islas a través del oeste. Lo primero que hace es exponerle al rey portugués Manuel I su idea, pero fracasa ya que el rey no creía necesaria otra vía para llegar allí. Entonces Magallanes decide pasarse al enemigo y concreta una reunión en Valladolid con Carlos I, el joven rey español, al cual convence. En el acuerdo se otorga el título de gobernador a Magallanes de todas las tierras descubiertas en la expedición, mientras que el portugués, en agradecimiento, reniega de la nacionalidad portuguesa, siendo desde entonces tratado como un español más. En pocos meses se consigue preparar una expedición formada por 5 naves: la Trinidad, la San Antonio, la Concepción, la Victoria y la Santiago, y unos 240 hombres al mando de Magallanes, quedando como segundo Juan de Cartagena. Como curiosidad, más que nada por la importancia que tendrá más tarde, el maestre de la Concepción es un tal Juan Sebastián Elcano. Bueno, pues parten de Sevilla el 10 de agosto de 1519 y hacen una escala en Sanlúcar, saliendo definitivamente el 20 de septiembre, con muy poca información, ya que no había cartas de navegación de la zona por donde pensaba cruzar Magallanes, y menos de las costas de Asia. Bien, pues como era normal, una vez iniciada la travesía, la primera escala la hacen en Tenerife. Poco después continúan por las islas de Cabo Verde y la costa africana del norte. Ahí es donde decide atravesar el Atlántico hacia América. En el trayecto, la flota pasa por una enorme tempestad, con fuertes borrascas y corrientes de agua, por lo que ante el riesgo de naufragio, navegan sin rumbo esperando a que pase pronto. Y aquí es donde empiezan los problemas. Juan de Cartagena, junto con otros
oficiales, pide a Magallanes ser consultado en todas las decisiones relativas al viaje, pero Magallanes aprovecha una reunión de todos los capitanes para arrestar a Cartagena, algo que deja mal ambiente en gran parte de los marineros. En diciembre tocan tierra en el actual Río de Janeiro, continúan hacia el sur y encuentran un gran canal que se dirige al interior del continente. Cometen su primer gran error, pensar que habían encontrado la entrada al Mar del Sur, pero tras 15 días se dan cuenta de que aquello no era más que una ensenada, el actual Río de la Plata. A pesar de eso, continúan costeando llegando a la costa de lo que Magallanes llamaría la Patagonia. Llegado el invierno, deciden pasarlo en una bahía a la que ponen el nombre de Puerto San Julián, muy cerca de la Antártida. Durante ese tiempo, la situación comienza a ser desesperada. La comida escasea y empiezan las bajas en la tripulación por el frío. Ante esa problemática, algunos oficiales le piden a Magallanes que retorne a España. Al no tener en cuenta la sugerencia, esos mismos oficiales se amotinan en contra del portugués, al estar en desacuerdo con su postura y creer que la expedición había fracasado, ya que no se había encontrado el paso hacia el otro océano. Curiosamente, entre los amotinados también está Elcano, siendo uno de los más destacados, ya que se hizo con el mando de una nave, la San Antonio, después de capturar a su capitán. Al poco, Magallanes sofoca el motín, que concluye con la muerte de Mendoza, capitán de la Victoria, y condenado a muerte a Quesada. Destierra a Juan de Cartagena y al sacerdote de la expedición, a los que abandonan en la bahía cuando deciden continuar la travesía. Aquí le sonríe la suerte a nuestro protagonista, ya que Magallanes, seguramente para evitar quedarse sin tripulación, perdona a 40 marineros, entre ellos a Elcano. A principios de mayo se pierde la nave Santiago, cerca de las costas argentinas, repartiendo a sus tripulantes entre el resto de las naves. Siguen costeando el continente hasta que entre octubre y noviembre de 1520 consiguen encontrar un paso para atravesar el estrecho. Al no conocer la costa, el paso les resulta muy complicado, tanto que la tripulación de una de las naves, la San Antonio, se subleva y retorna a España. El resto de la expedición continúa el intento de atravesar el estrecho. Deciden adelantar una nave para que explore y vaya avisando al resto según fuese avanzando, lo que hace que todo fuera mucho más lento. Cuando finalmente consiguen salir de la zona de islas hacia el Pacífico, Magallanes llama al paso Estrecho de Todos los Santos. Bueno, pues ya solo con 3 naves llegamos a finales de noviembre cuando la expedición entra en el Pacífico y parece que la mala suerte no les abandona, ya que en el trayecto hacia las Islas Marianas, en el que tardan unos 3 meses, no consiguen ver tierra firme, lo que hace que el hambre y sobre todo el escorbuto haga estragos entre los hombres. Cuenta el cronista de la expedición que llegaron a cazar ratas y comérselas, así como el cuero que tenían en sus ropajes. Las galletas también estaban repletas de gusanos y olían a orines de rata. El agua estaba podrida y comían la piel de vaca que cubría el mástil. En fin, que estaban en las últimas cuando a principios de marzo arriban a la isla de Guam, en las Islas Marianas, a la que llamaron la de los ladrones, porque si no habían sufrido bastante, los habitantes de esas islas se dedicaron a saquearles lo poco que tenían. Saliendo de esas islas lo más rápido posible, en unas semanas llegan a Filipinas, en concreto a Samar. Magallanes pensó en contactar con los indígenas e intentar conseguir una paz con ellos, por lo que empezó a mostrarles sus armas de fuego y así demostrarle que eran más fuerte. Así, para asegurar la alianza con uno de los caciques locales, le propone atacar a uno de sus enemigos de la isla de Mactan, el líder Lapu Lapu. Antes de atacar, manda emisarios para que dejara de combatir a su nuevo aliado y se sometiera a la corona. Pero Lapu Lapu rechaza la oferta, por lo que Magallanes, junto con 50 de sus hombres, decide atacarle en su poblado, donde, según le había contado su aliado, tenía un ejército de 1000 hombres. En esa ocasión, Magallanes comete algunos errores que determinan el resultado de la batalla. Les comenta al resto de sus capitanes que no intervengan. Inicia el ataque con marea baja, por lo que los barcos quedan alejados de la costa y no los puede utilizar para bombardear la ciudad. Al desembarcar sus hombres tan lejos, a más de 1 kilómetro de la costa, llegan agotados. Comenzada la batalla, pronto se quedan sin municiones, así que los hombres de Lapu Lapu avanzan hasta que un indígena clava una lanza en la pierna de Magallanes, cayendo al suelo. Allí llegan más indígenas y acaban con la vida del portugués. Pues como os podéis imaginar, hasta aquí llega el mando de Magallanes, dejando a la expedición en una situación crítica, una derrota española, su líder muerto y aún no habían llegado a las Islas de las Especias. Los supervivientes eligen a Duarte Barbosa,
se dirigen a la isla de Cebú, donde es invitado por el Rajá a un banquete. Durante el transcurso del mismo es asesinado Barbosa junto a 30 de sus hombres. El resto consigue llegar a los barcos y abandonan Cebú. Reagrupados en la isla de Bohol, los 108 hombres restantes deciden quemar una de las naves, y ahí comienzan una serie de problemas por nombrar a un nuevo jefe de la expedición. Después de todos estos problemas internos, deciden continuar la navegación hacia las Islas de las Especias, llegando a principios de noviembre de 1521, concretamente a la isla de Tidore. Tras las experiencias anteriores, en esta ocasión piden permiso al rey de la isla para comerciar. Un mes más tarde, con las 2 naves cargadas de clavo, inician el regreso a España. Cuando parecía que habían pasado lo peor, se descubre una vía de agua en la Trinidad. Como se prevé una larga reparación, se decide que la Victoria vuelva a España por la India y la Trinidad, una vez reparada, regrese por el Pacífico a Panamá. Un pequeño comentario sobre la Trinidad, aunque me salga del tema. Después de unos 3 meses de reparaciones, se hizo a la mar hacia abril de 1522, pero una fuerte tormenta vuelve a dañarla gravemente. A pesar de todo, consiguen contactar con una nave portuguesa, lo que hizo que los 17 hombres que quedaban de la embarcación fueran hechos prisioneros. Al final, en 1527, solo 5 de ellos son liberados y regresan a Europa. Menuda historia la de estos hombres. Pero ahora retornamos a la nave que nos queda, la Victoria, ya al mando del Cano y decididos a finalizar la empresa. Después de unas semanas arriban a Timor, donde se abastecen antes de iniciar la travesía del Océano Índico. De allí parten en febrero de 1522, doblan el cabo de Buena Esperanza, evitando los puertos africanos controlados por los portugueses. Pero cuando ya enfilaban las Canarias, la nave sufre una gran vía de agua en la que pierden gran parte de los alimentos y la agua que tenían, lo que hace que cambien de planes y se dirijan a las islas de Cabo Verde. Atracan en la isla de Santiago y a las autoridades portuguesas les engañan al explicarles que venían de América. Los portugueses se muestran colaboradores al principio, pero cuando se dan cuenta del engaño, detienen a los 15 marineros que habían desembarcado, pero no al resto, que prevenidos logran huir con el maltrecho barco. De regreso a la costa española, primero llegan a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522, en condiciones tan lamentables que necesitan que otro barco los remolquen hasta Sevilla, llegando 2 días después. Aunque en el muelle les esperaban las autoridades de la ciudad y un gran número de ciudadanos, los navegantes no desembarcan. Lo hacen a la mañana siguiente en procesión hacia la capilla de la Virgen de la Antigua en la Catedral de Sevilla, a la que se habían encomendado antes de iniciar el viaje. Y ya por concluir, comentaros como siempre algunos datos y consecuencias posteriores a este viaje. Para empezar, solo con la carga de especias que trajo la nave Victoria, se cubrió de sobras todos los gastos de la expedición. Ahí podéis imaginaros la importancia que suponía en aquella época controlar el mercado de las especias. De Sevilla salieron en la flotilla 239 hombres, de los que solamente 18 tuvieron la suerte de poder regresar a España, al mando del Cano, después de haber pasado una interminable serie de vicisitudes en el trayecto, tal como os he explicado. Aquí también podríamos incluir los 15 hombres que fueron retenidos en Cabo Verde y que liberaron unas semanas más tarde, y los 5 supervivientes de la Trinidad que llegaron unos años más tarde, como ya os había comentado antes. Otras consecuencias de este viaje fue que se pudo confirmar la teoría de que la Tierra era redonda, además de que entre América y Asia había otro gran océano y que se podía llegar a él a través del Estrecho de Magallanes. También se consiguió ampliar el conocimiento de las tierras del nuevo continente, así como nuevos territorios como las islas del Pacífico y las Filipinas. A nivel comercial supuso un principio de globalización de intercambios culturales y económicos, considerándose como el inicio de un sistema económico mundial, facilitándose el intercambio de materias primas y creándose un mecanismo de financiación que no tenía nada que ver con los de otros tiempos. A nivel colonial, supuso para España el control durante muchos años de casi todo el Océano Pacífico. Con las cartas de navegación confeccionadas en el trayecto, por ejemplo, Ortiz de Retes llegó a Nueva Guinea, Báez de Torres exploró el Estrecho de Australia, López de Villalobos exploró las Carolinas y Hawái, Legazpi llegó a las Filipinas y Quirós llegó a Australia. En definitiva, los dueños del mundo. Para el Cano también supuso el reconocimiento por parte del emperador Carlos I, ya que le concedió un escudo heráldico en el que se representaba un globo, con la leyenda en latín que decía «el primero que me circundastes». Y antes de despedirme, si os ha interesado el tema, os recomiendo escuchar un podcast que os completará mucho más este viaje. Se trata del podcast Memorias de un tambor, que explica de manera muy amena temas históricos y con una locución que hace que te enganches desde el primer minuto. Así pues, hasta aquí lo que quería explicaros de esta auténtica epopeya. Preparados,
que nos dirigimos directos a la sección de cine. Bueno, pues ya estamos de nuevo en la sección de cine con historia. Y como os he dicho antes, vamos a tener que mojarnos un poco. Os vamos a comentar una de las películas más espectaculares del cine, no solo por la cantidad de actores, la mayoría auténticas leyendas del cine, sino por la ambientación, la producción y muchas más cosas que sabréis nada más deciros el título de la película. Se trata de El día más largo. Película americana de 1962, con una duración de unos 178 minutos, casi todos de plena acción. Basada en la novela del mismo nombre de Cornelius Ryan, autor de Un puente lejano, también llevado al cine. Recaudó unos 50 millones de dólares y consiguió 2 Oscars técnicos, al de mejor fotografía y efectos especiales, aunque fue nominada a otros 3 más, uno de ellos a la mejor película. La música fue compuesta por Maurice Jarre en su mejor época. La lista de actores es inmensa, pero para que os hagáis una idea del plantel os puedo decir que, con más o menos participación, actuaron John Wayne, Henry Fonda, un magnífico Robert Mitchum, un joven Sean Connery, Peter Lawford y así un sinfín. Sobre la película, el título es la descripción perfecta de ella. Trata sobre el día D, o sea, el desembarco de Normandía. Un relato bastante extenso de ese desembarco en el que participaron unos 3 millones de hombres. Si bien creo que los primeros 35 o 40 minutos son un poco lentos, ya que se dedican a representar la preparación del desembarco, la monótona vida de los alemanes y la presentación de los personajes, después se precipita toda la acción. Para su época, las escenas del desembarco están muy bien conseguidas, así como la de los paracaidistas, los planeadores y la resistencia, etc. También es cierto que los efectos técnicos podrían ser mejores, pero lo subsana muy bien con una magnífica estructura de guión, una buena narración de escenas y un buen argumento que no baja de calidad en comparación con la novela, también muy buena. Algunos de los datos curiosos que he encontrado haciendo esta reseña y que creo que os puede interesar son, por ejemplo, que fue dirigida por 3 directores diferentes, Ken Anakin, Andrew Martin y Bernard Whisky, y que se comentó en su día que algunas secuencias y el montaje final lo hizo el productor Darryl F. Zanuck. Durante el rodaje del desembarco en Omaha, los soldados no querían saltar al agua porque estaba demasiado fría. Entonces Robert Mitchum se enfadó con ellos y saltó el primero, y claro, el resto no tuvo más remedio que seguirle. Ya os he comentado que recaudó 50 millones, pero el presupuesto fue de unos 10 millones. Lo que hizo que quedara como la película en blanco y negro más cara de la historia, hasta que la superó la lista de Schindler. Como los productores querían realizar una película lo más real posible, decidieron contratar decenas de asesores militares, e incluso algunos de ellos auténticos militares, que participaron como actores en la película, entre ellos un general alemán, un general americano, un mayor inglés que participó en la toma del puente Pegasus, además de un piloto alemán. Otra curiosidad es que todos los actores hablaron su propio idioma. Se rodó en alemán, inglés y francés. Prefirieron añadir subtítulos en los personajes alemanes y franceses, dando otro toque de realismo. Parece ser que lo único que se eliminó a conciencia fue el saludo alemán Sei Heil, ya que no aparece en ningún momento de la película. El papel de John Wayne fue propuesto a Charlton Heston, pero en el último momento el duque se adelantó, lo que dejó fuera del reparto a Heston, ya que los papeles que quedaban no le gustaba ninguno. Al general Eisenhower se le propuso interpretarse a sí mismo, cosa que aceptó, pero después se desechó la idea porque los maquilladores no pudieron rejuvenecerle ya que habían pasado 16 años. En fin, una película que no defrauda a ningún aficionado al cine bélico y que contenta a todo el que le guste ver cine de entretenimiento. Bueno, y acabado el comentario que quería haceros sobre esta película, os sugiero que paséis a la sección libros con historia. Hasta ahora.
Bien, pues ya estamos en la última sección del capítulo, la dedicada al libro con historia. En esta ocasión vamos a contar con la colaboración de Carlos Planas, médico, liberal convencido, buen amigo y magnífico conversador sobre cualquier tema. He aprovechado en un momento de su trabajo que realiza entre Barcelona y Madrid para que nos hable de un libro que le haya marcado. Original como siempre, Carlos nos ha preparado el primer comentario sobre un ensayo, y no como hasta ahora que todos habían sido novelas. Bueno, hecho las presentaciones, os dejo con Carlos y su comentario. Hola Rafa y oyentes. Bueno, en primer lugar quería agradecerte en general el programa que llevas y la difusión de la historia de España que haces. Me parece una idea excelente, sobre todo en los tiempos que corren o incluso con la tradición que hay en nuestro país de falsear la historia, como bien indicaba Stanley Payne no hace muchas semanas. Y en particular quiero agradecerte que me dejes participar con una recomendación literaria que paso a haceros. La obra en cuestión se titula La guerra que ganó Franco. Es una obra de don César Vidal que publicó Editorial Planeta, si no recuerdo mal, en el año 2006. Bueno, respecto al autor, es bastante popular y poco que añadir. Tiene una obra bastante prolífica, es doctorado en teología, en derecho y en historia. Y como os digo, tiene una obra bastante extensa, buena parte de ella de índole histórica. El libro que os comento, La España que ganó Franco, es una revisión histórica que hace de la guerra civil del 36-39 en nuestro país, con un enfoque especialmente militar. Por lo tanto, a quien le guste la historiografía militar, pues es una obra que puede disfrutar especialmente. De todas maneras, a pesar del corte militar que tiene la obra, también contextualiza y comenta los precedentes de la revolución comunista que se produjo en nuestro país y que fue contenida por el alzamiento del 36. Comenta la revolución comunista que hubo en Rusia, en México y en Finlandia antes de la que hubo en nuestro país y que desgraciadamente se produjo en el contexto de una Segunda República decadente, cuyo gobierno había perdido el control de la sociedad y de las instituciones a raíz de esta revolución comunista y que provocó finalmente el alzamiento del 36. Como os digo, hace un enfoque bastante militar, pero de todas maneras es una obra muy interesante, es muy sintética y aparentemente está muy bien documentada. Digo aparentemente porque no soy un experto en historiografía, pero teniendo en cuenta que se trata de un triple doctorado, pues probablemente la documentación es muy correcta. Así que es una obra que espero que os interese y que podáis disfrutar. Un saludo. Gracias a ti, Carlos, por el apoyo que has brindado a este proyecto desde el principio y en el que seguro espero contar contigo en más colaboraciones tan interesantes como esta. Y ya, amigos, hemos llegado al final de este 6º capítulo, que espero os haya interesado. Nos vemos en el próximo. Fuerza y honor.